Hola, qué gusto. Feliz 2019. Todo el éxito, toda la aventura, toda la prosperidad, toda la paz, la salud, para que todos nuestros televidentes vivan contentos este 2019. Es el deseo de Palenque TV. Ustedes dirán, ¿qué hace Marcelo Silva sentado ahí? Pues nuestra directora, Verónica Palenque, habitual conductora de este espacio Sabor a Tierra, que se ha ganado el corazón de usted, está de viaje. Está disfrutando de unas merecidas vacaciones fuera del país y me ha dejado el encargo, para mí un alto privilegio, de conducir este programa alrededor de algún par de semanas. Por lo tanto, anticipadamente le agradezco la confianza, le agradezco la atención y también la fidelidad que usted tiene con Sabor a Tierra. Bienvenidos a este 2019, bienvenidos a este primer programa. La economía. Cuando uno comienza el año, lo primero que hace es indudablemente pensar en si va a tener más platita, va a tener menos platita, cómo va a ir el contexto, va a haber estabilidad, no va a haber estabilidad, etcétera, etcétera. Probablemente ese es el primer pensamiento. A ver, recuerde usted las cábalas que ha tenido la noche del 31. Muchas están destinadas básicamente al ámbito económico. Vamos a hablar de esto. Vamos a ver cómo ha sido el cierre del 2018 económicamente, cuáles son las perspectivas en este 2019, un año impregnado electoralmente. Y para ello tengo a dos grandes amigos quienes van a ayudarnos en este programa a disipar preguntas que seguramente usted las tiene. Óscar Heredia, economista, docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Óscar, qué gusto tenerte en el programa, creo que por segunda vez, y pues nada, desearte un venturoso 2019. Igualmente un abrazo fraternal, un saludo aquí a nuestro colega, a La Paz, a Bolivia, un saludo fraternal también y que tengan bendiciones. Y yo te agradezco la oportunidad que me das para poder conversar, dar algunos criterios respecto a la economía. Gracias, Óscar. Un habitué de Sabor a Tierra, un habitué además muy querido, alguien que todo el momento nos está ayudando a disipar dudas, preguntas en temas que por supuesto a veces son muy desconocidos. Alberto Bonadona. Alberto, qué gusto estar contigo, abrir el programa. Gracias, querido Marcelo, igualmente un saludo a Óscar. Considero que esto es un privilegio poder dirigirnos a través de Canal Palenque, además porque yo siento cómo llega la gente, porque de pronto me dice, lo he visto en Palenque, qué sé yo, y me charlan como si me conocieran de toda la vida, ¿no? Cosa que es muy interesante. Fíjate que hay un detalle muy importante. Tenemos, y lo hemos visto hace poquitito en el programa de fin de año, realmente a los mejores panelistas del país. O sea, los mejores analistas, los mejores panelistas pasan por este programa. Sin duda alguna, es un privilegio que muy pocos programas pueden darse. Y además ahora ya tenemos una presencia nacional que nos permite estar a través de algunos canales en el interior del país, a los cuales por supuesto también saludamos muy afectuosamente. Óscar, ¿cómo cerramos económicamente el 2018? ¿Positivo? A ver, yo pienso que nuestra economía podía estar mejor de la que hemos tenido. Va a crecer nuestra economía este 2018, cuando salgan los datos, al 4.5%, ¿cierto? Y no hay que confundir el 4.61 del segundo aguinaldo, porque son los últimos 6 meses del anterior año y más estos años. Esto nos muestra claramente que si va a crecer la economía, y ha crecido, tiene que ver con el consumo interno. El consumo interno, que es el motor que siempre justifica el gobierno. Sin embargo, no nos dicen cómo hacen funcionar este motor de la demanda interna. Este motor funciona desde nuestra perspectiva, primero porque hay una deuda, un incremento de una deuda de más de 500 millones entre el 2017 y el 2018, un consumo de nuestros ahorros de más de 1.500 millones, hace que la deuda. Entonces, yo pienso que desde el punto de vista de la gestión, ellos no han tenido una visión de más largo plazo. Hoy están pensando en la industrialización, ¿cierto? Todavía primaria,
no han pensado en la industrialización, de la innovación de la tecnología, el desarrollo tecnológico que nos hubiera permitido. Somos un país que vivimos de las materias primas, no lo digo yo, dice la nacionalización de los recursos naturales, aunque en realidad fue más de los hidrocarburos. Entonces no han tenido una inversión importante y adecuada y en el momento oportuno para poder obtener mayor cantidad de gas que nos permita generar mayores recursos para poder tener un crecimiento. Cuando se habla de crecimiento, por ejemplo, se compara nuestro crecimiento de 4 puntos y pico durante estos últimos 3 años, ¿cierto? Pero se reduce del 6.8% del 2013. Sin embargo, 3 años es poco, pues. En Estados Unidos ha crecido al 2% durante 240 años. Pero con otra dimensión de economía. Claro, de economía, pero ha habido los tigres del Asia, ¿te acuerdas, verdad? Son los países. Ellos, por ejemplo, han crecido también al 5%, pero durante 50 años. Entonces yo creo que lo que pasa es que nuestra economía todavía va en desaceleración, va creciendo, pero en un ritmo muy lento por esta falta de visión a largo plazo, más bien es de corto plazo. Alberto, estamos creciendo, sin embargo. ¿Verdad? Sí, claro. Estamos creciendo, claro, sin embargo. No, porque en el primer periodo estamos creciendo, sí, claro. A ver, fíjate, es algo así como que una persona que mide 1,90 crece 1 centímetro, ¿sí? Entonces, pongámosle 2, o sea, que sea más o menos el 10%, ¿sí? Una persona que mide 1,50 crece 1 centímetro y va a ser mucho más que lo que crece la persona que mide 1,90 o ponle 2 metros, ¿sí? O sea, con una pequeña fracción de crecimiento en absoluto, tú tienes un gran crecimiento porcentual. Bueno, es lo que ocurre con nuestra economía. Una pequeña economía creciendo un poquito se muestra como si fuera la gran cosa, ¿sí? Entonces, cuando uno compara esto con un país emergente, como podríamos considerar a Bolivia, bueno, se tendría que comparar a ver cómo crece con la China, respecto a la China. La China, en su peor momento, que ha sido el año pasado, pues ha crecido al 6%. Y Bolivia crece, bueno, supuestamente con los datos que nos han dado, que tiene una distorsión enorme en el sector agrícola, ha crecido al 4,7%. Entonces, ahí la pregunta es, ¿hemos crecido realmente? Por favor, digamos la verdad tal como es. Ahora, ese crecimiento se mide con lo que es el Producto Interno Bruto real. El Producto Interno Bruto real es el que mide en términos monetarios, pero a un precio constante, vale decir, eliminan el efecto de los precios, ¿ok? Y es ahí como se mide el crecimiento. Y en ese indicador hemos crecido 4,7%. Pero el gobierno te pone otro indicador además. Te dice que entre el 2005, que teníamos como 9.000 millones de dólares, y eso hay que especificarlo, en dólares, como 9.200 millones de dólares, hemos crecido o vamos a tener a fin de año 40.000 millones. O sea, es algo así como que 4 veces ha crecido la economía. Bueno, pero eso no se traduce en esta tasa de crecimiento del 4%. Porque al 4% vas a necesitar como 15 años para duplicar el producto. ¿Ok? Claro. Pero resulta que en menos de, bueno, el tiempo que está el MAS, ¿no es cierto? En 11, 12 años, resulta que hemos cuadruplicado. No, lo que ocurre que cuando se mide el PIB en dólares, se está introduciendo el Producto Interno Bruto con los precios, o sea, incluida la inflación. Y es por eso que se nos muestra de esa manera. Pero la gente, que sé yo, que está en la calle, no sabe esta distinción y se deja meter los dedos a la boca. Pero claro, uno haciendo una inferencia de lo que dices, Alberto, diría, bueno, no hemos crecido, más bien al revés, estamos en una tendencia de crecer, pero no creo que sea esa la... Pero yo no he dicho... No creo que sea esa la yo idea. he dicho, hemos crecido, pero no lo pongamos en su debida dimensión. Y la debida dimensión es, un país pequeño, creciendo poquito, aparece mucho. Un país grande, creciendo mucho, va a aparecer poquito. ¿Por qué? Porque su economía es tremendamente grande. O sea, Estados Unidos, si no me equivoco, ha crecido como cerca del 3% el año pasado, y sin embargo... 2.8 creo. Bueno, por eso, cerca del 3%. Ese es un crecimiento impresionante para una economía que es
gigantesca. Claro. Entonces, y nosotros cuando hablamos 4,7, ahora alguien puede decir, bueno, pero algo es algo. Sí, claro, algo es algo, por supuesto, pero nosotros teníamos que compararnos con los crecimientos de países como el nuestro, claro. Y para eso, pues comparémonos, no vayamos a la China, pero comparémonos con Panamá, comparémonos con República Dominicana. Y República Dominicana crece, hace poco estaba muy mal, pero crece gracias, por ejemplo, al turismo. Ahora, uno dirá, bueno, ¿y por qué diablos no hacemos lo mismo? Sí, ¿cuánto tú necesitas de grandes inversiones para empujar el turismo? En un país como este, tan diverso, no estás hablando de grandes inversiones. Y además, puedes hacer grandes e importantes alianzas con el sector privado, que ya está metido en esto, pero necesita un empujón, ¿no? O un apoyo. Bueno, a eso me refiero. O sea, ¿hay un crecimiento? Sí. Pero tampoco, y hay que ver de qué cifra estás hablando. Cuando muestras tú la cifra nominal, o sea, que incluye los precios y lo traduce a dólares, claro. No, y se traduce a dólares, resulta que se ha cuadruplicado. Tendría que ser más o menos un 11%, ¿no? Más o menos. Pero y eso es claro, no, que te la crea tu abuela, ¿no es cierto? Es claro. Decir, ahora, que eso se refleja en las cifras, sí, pero estás incorporando los precios, y los precios además te inflan. O sea, al incorporar la inflación, ¿qué es inflación? Inflación tiene una connotación de que es algo inflado, es artificial, artificiosamente crece el producto por los precios. Yo voy a añadir algo a lo que menciona Alberto, que me parece esclarecedor. Es el tema de que, ¿cómo no crecer después de haber recibido tan brutal cantidad de plata, nunca vista antes en la historia del país? O sea, hubiese sido ilógico no crecer por inercia, si tú quieres, ¿no? Claro, pero eso es más o menos al 2014, digamos, ¿no? Por la bonanza económica. Pero igual, es decir, no deja de ser un influjo de dinero que fue bastante fuerte. Claro, yo lo menciono este 2019 porque van a ser la época de la rendición de cuentas, especialmente en un periodo electoral, ¿no? Pero disculpa que te corte, rendición de cuentas, no van a rendir cuentas. No, pues el electorado, pero ellos no van a rendir cuentas, bueno, no va a haber debate. Yo no creo que ni Morales ni nadie debata como siempre lo ha hecho, pues claro. Pero evidentemente el electorado va a pensar, ¿no? ¿Verdad? Va a decir, a ver un ratito, ¿qué se han hecho durante estos 13 años? Porque a pocos días de cumplir 13 años de gestión continua gubernamental. Gran parte de ese influjo es la exportación de gas como materia prima. Somos un país gasificado hasta el día de hoy, completamente gasificado. Mira, lo que sucede es que el gobierno tiene doble discurso, ¿cierto? Cuando le conviene habla del gas, habla de la nacionalización, ¿sí? Y esa es la manera de justificar, digamos, la cantidad de dinero que están gastando, lógicamente, sin un objetivo claro, ¿no? Se habla de inversión, ¿cierto? Y la ejecución de la inversión hasta el momento es solo el 40% hasta septiembre. Entre 50% dependiendo de lo social, de lo productivo, de lo multisectorial y de la infraestructura, más o menos es un 47%, ¿cierto? Esa cantidad de plata que tú dices que ingresa, lógicamente tiene que ver primero con lo que yo te decía, ¿no? Con el tema de la deuda, con el tema del consumo de los ahorros, pero además con un déficit fiscal de un 8.3% que estaba proyectado, que nos permite decir que gastamos más de lo que consumimos, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo creo que el gobierno se ha olvidado, además de invertir en lo que nos da plata, ¿no? En el gas. ¿Queramos o no queramos? Ayer, en la posición de Bolsonaro, se habla del gas, ¿cierto? Se habla del gas, hay mucha gente que dice que vamos a seguir comprando gas o vendiendo gas a las empresas privadas, etcétera, etcétera, y eso nos va a generar, el ministro dice 2.200 millones, pero antes nos generaban 5.000 millones, ¿cierto? Entonces hay una gran diferencia de ello. Entonces, cuando uno habla del gas, no podemos dejar de lado cuando el gobierno trata de convencernos que el consumo interno viene porque nosotros producimos no más, ¿cierto? No es así, porque tenemos que pagar plata, primero el capital, después los intereses, y esa platita también tiene que ingresar, ¿no ve? Y esa platita hace que funcione, porque si nosotros viviríamos solamente con el mercado interno, seguramente nos hubieran estado muriendo,
¿cierto? Si no nos endeudamos, si no nos consumimos las reservas internacionales. Ahora hay que reconocer que las reservas internacionales vienen del lado de la bonanza, que más o menos han tratado de han llegado hasta unos 15.000 millones, pero ahora están en 8.500, ¿cierto? Entonces nos estamos consumiendo y creo que nosotros tenemos que darnos cuenta que Bolivia todavía va a vivir del gas. Se habla de la urea, se habla del plástico, se habla del litio, se habla de la energía, y en realidad tiene sus grandes deficiencias esa industrialización que nos lo están hablando de hace mucho tiempo ya, ¿no verdad? No es de ahorita, ¿no? Y creen que el proceso de industrialización, el 2019, nos va a dar el resultado. Claro. No, la industrialización de nosotros está en pañales todavía, ¿sí? Porque no se han puesto la mano al pecho hace 10, 12 años, 11 años, digamos, para decir 11, 12 años, ¿no? Se están poniendo la mano al pecho. Han hablado tanto de la industrialización y ahora quieren poner la industrialización. Se habla del Mutún también, ¿cierto? Entonces creo que no tiene una visión a largo plazo, una visión a corto plazo, y su modelo de gestión, hablaremos de gestión, no usan los recursos en cosas prioritarias y pertinentes, gastan su plata en gustos y deseos de los gobernantes, y ahí está la consecuencia, ¿cierto? Hoy yo pienso que todavía el 2019 vamos a vivir del gas, estamos buscando, ya ha hablado el presidente, vamos a llevar gas, vamos a vender gas al Perú, ¿cierto? Y uno se pregunta, sencillo, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar el gas? ¿No? Hay gasoducto a la Argentina, ¿sí? Al Brasil también, al Perú. No entendemos, ¿cierto? En garrafas. Seguro, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que ellos tienen el enfoque dual, ¿no? Hablan del motor interno, pero también se agarran del gas sin decir, hablan de la nacionalización también. Alberto, dos cositas rápidas. Déficit fiscal no nos debe dejar preocupación. Es un tema que se ha tocado recurrentemente. El déficit fiscal no deja de tener cifras importantes, y la deuda externa e interna. Mira, yo la verdad que, al igual que te decía respecto al tamaño de la economía, yo te respondería respecto al déficit fiscal. A mí particularmente, y te estoy hablando de una posición que ya la mencionaba en la época del MNR y antes, ¿no? Y es que el déficit fiscal para una economía pequeña no la puedes medir tú como si fuésemos un país europeo dentro de la Unión Europea. O sea, decir el 3% es lo ideal, para mí son macanas. O sea, una economía pequeña, más aún cuando tiene problemas, puede darse el lujo de gastar hasta el 10%, de tener un déficit fiscal del 10%, porque es pequeña. Y por lo pequeña también puede hacer unos ajustes. Bueno, y además que nosotros tenemos pues un gran colchón que es precisamente el sector informal, que va a permitir que esos ajustes se hagan relativamente rápido. O sea, a mí no me pone en recelo así. Más aún alguna vez les he dicho a los economistas, mis colegas, les digo, ustedes tienen la letanía, la misma letanía que los organismos internacionales. Que el déficit fiscal. Y con el déficit fiscal, cuando lo quieres acortar, los que lo van a pagar son los más pobres, siempre. Ahora, el otro sí es un problema serio, el de la deuda externa, y es un gran problema por la forma en la que ha crecido. Porque recordemos que justamente cuando el gobierno del MAS llega al poder, justo una suerte más que tuvo el gobierno es que se da la condonación. O sea, un trámite que había durado muchos años, recién se hace realidad en el momento que entra el MAS. Y la deuda externa, por encima de los 5.000 millones que era, baja a los 2.000 y pico, ¿no? A 2.000 millones. O sea, ahora lo que hay que ver es cuánto ha crecido de 2.000. Ha crecido de 2.000 a 9.000. Son 7.000 millones. Solamente el crecimiento ese era mucho más de lo que teníamos en el momento que nos condonaron. Y tenemos la capacidad para pagarla. Y eso es lo que a mí, la verdad, siempre me preocupa y pienso. Los organismos internacionales ahora te hablan de la pertinencia cuando dan plata a un país como el de Bolivia. Y lo que quieren decir eso es en realidad el no ser impertinentes metiéndose en las decisiones del gobierno. Pero al no querer ser impertinentes, lo que están haciendo es: no me fijo en lo que gastas. Gasta en lo que te dé la gana. Lo único que me importa es ver. Uno, pero ¿cómo me aseguro? Con tu relación deuda, Producto Interno Bruto y tu tasa de crecimiento. Y me quedo feliz. Pero, ¿y toda la plata que han recibido? La gran cantidad de dinero que ha recibido este país, ¿dónde se ha ido? Y esa gran cantidad de dinero, y lo has dicho muy acertadamente, Oscar, no ha ido a una real industrialización.
y recién ahora se preocupan, y es una industrialización patichueca, ¿no es cierto? O sea, no está precisamente bien diseñada. Claro, la pregunta es, ¿dónde se fue el dinero? Seguramente será una pregunta también electoral el 2019, pero eso, ¿cómo viene el 2019? Por favor, espérenos unos segundos y responderemos esto con nuestros dos invitados.